presentar al doctor Beveraggi, que ya está listo para comenzar. Bueno, el arquitecto Gustavo Beveraggi, además de su título profesional, tiene una especialización en seguridad social en la Universidad de Rosario. Él se ha desempeñado como secretario general de la Coordinadora de Caja de Previsión y Seguridad Social de la Argentina. Y en la actualidad se desempeña como presidente de la Caja de Profesionales de Ingeniería del Chaco, como presidente de la Coordinadora de Cajas Profesionales del Chaco y como representante de Argentina en la Coordinadora de Cajas Profesionales de Mercosur. Gustavo, todo suyo el auditorio. Bueno, muchas gracias. ¿Me están escuchando bien? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, como es habitual en mí, el haber asistido a la excelente exposición de Alejandro motivó que hice unos apuntes y voy a incluir, antes de iniciar, algunas consideraciones necesarias para comprender cómo de la previsión se pasa a un sistema previsional. Un poco Alejandro contó qué era la previsión y vamos a tomar en consideración qué es un sistema previsional. ¿Qué significa sistema? ¿Qué significado tiene la palabra? Un sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia. O sea, el conjunto de normativas, leyes, decisiones, definiciones que conforman y componen un todo, una suma de partes. Otra acepción dice que es un conjunto de cosas relacionadas entre sí ordenadamente para contribuir a determinada finalidad u objeto. Esto es un poco lo que les decía escuchando lo que planteó excelentemente Alejandro sobre cómo trabajar con la previsión a través de la vida, la persona, uno mismo, cómo tener en consideración como definición social la previsión dentro de nuestro día a día, a un sistema previsional que debe tener consideración por un objetivo, que es justamente el conjunto de normas que hacen al sostenimiento y la atención de una persona. Y en la base de la definición actual de la mayoría de los sistemas, como vamos a ver, de los trabajadores, porque hay una relación intrínseca hoy con los sistemas de previsión que tenemos entre el mundo laboral y el mundo previsional. Previsión. Lo escuchábamos a Ale y decía todas las mecánicas para prever cosas. Previsión existe en la sociedad, en la humanidad, en toda nuestra vida desde hace muchísimo tiempo. ¿Desde hace cuánto? Desde que la humanidad decidió que había que guardar alimentos de un día para el otro, porque si no, no había para comer. Desde ahí empezó a tener previsión. Miren si no viene de larga data. O de que había que hacerse ropa para no morirse de frío, o de que había que juntar agua para tomar. Todo eso es previsión. Desde ahí nace. Relacionada con el ámbito laboral, desde que en la Edad Media comienzan a surgir, por ejemplo, los oficios y profesiones. Los oficios y profesiones surgen alrededor de los ámbitos laborales de la construcción de las grandes iglesias en la Edad Media. Y esos grupos profesionales que comienzan a entender que capacitarse entre sí era la forma de acrecentar el conocimiento,
perdurar, pero sobre todas las cosas, hacer posible que construir una iglesia durara más de 100 años. Porque obviamente no iban a durar los mismos trabajadores cuando la expectativa de vida en ese momento era de 30 años. Entonces, imagínense, pasaban generaciones enteras construyendo una iglesia, como por ejemplo los que hemos podido conocer, el Duomo de Milán. Y ahí empiezan a tener también consideraciones sobre cómo cuidar sus propios integrantes de grupo. Ahora, como definición de sistema, como normas, leyes, conjunto de decisiones políticas tomadas al respecto, Alemania, 1880 en adelante, hasta 1889, Otto von Bismarck desarrolla el primer sistema previsional que conoce el mundo. Reconocidamente, hay discusiones sobre algunos otros posibles autores o decisores políticos que tomaron también algunas decisiones y llevaron adelante sistemas, pero a los efectos claros y concretos es lo primero que se reconoce como el desarrollo de un sistema previsional. O sea, el Estado dedicado a sostener una contención y un acompañamiento a la población trabajadora, no solamente dentro de su retiro a cierta edad, sino en el transcurso de su vida laboral por las posibilidades de tener invalidez o alguna afectación en su capacidad laborativa. En nuestro país, si hacemos una extrapolación, 1904, en la presidencia de Julio Arroca, se crea la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Fíjense, en 1889 en Alemania, en 1904, otro país distinto del que conocemos actualmente, punta de lanza obviamente a nivel latinoamericano, a nivel casi mundial, ya tenía su propio sistema de jubilaciones y pensiones. Vamos ahora sí después de haber hecho esta pequeña introducción y posicionamiento de por qué pasar de una cosa a lo que vamos a hablar a otra, vamos a hablar un poco de sistemas previsionales. Y acá sí una definición de un sistema previsional. Ya pasamos del sistema, de que era un sistema y demás, a esto que decíamos. Como definiciones, los sistemas previsionales son estructuras diseñadas para brindar protección económica a las personas cuando no pueden generar ingresos por sí mismas. Estos sistemas operan mediante contribuciones periódicas que se acumulan durante la vida laboral activa, garantizando luego un ingreso en momentos de vulnerabilidad como la vejez, la enfermedad, las enfermedades incapacitantes o el fallecimiento del sostén familiar. Su objetivo es mantener la calidad de vida y la dignidad de las personas más allá de su etapa productiva. La relación que les planteaba hoy, previsión naciendo de el trabajo de la persona. Un poco por esta situación que también incorporaba Alejandro en su presentación, de que la posibilidad de esas contribuciones periódicas que está planteando en esa definición sean realizadas mediante una extracción de parte del ingreso que tiene ese trabajador. Esto también es parte de una definición global de cómo constituir esa previsión en lo que corresponde al sistema previsional del cual el trabajador está incluido y tiene pertenencia. En general, acá en la Argentina y en la mayoría de los países,
existen distintos sistemas previsionales en los cuales los trabajadores están obligadamente participando y tienen las características de relación con el ingreso del trabajador para determinar ese porcentual de la contribución periódica que debe ir acumulando en su etapa activa de trabajo. Y otra vez esto de tomar en cuenta la vejez, la enfermedad o la muerte como hechos determinantes en la vida y a los que hay que atender y acompañar a la persona como definición de por qué tiene que haber un sistema previsional. Porque obviamente, como ahí está explicando la definición, en esos momentos los ingresos se ven limitados, reducidos o nulos, y es cuando el sistema debe ir en ayuda de esa persona. ¿Cómo se estructuran los sistemas? Hay muchas posibilidades de pensar o de analizar cómo se estructura un sistema previsional. Puede ser desde cómo constituye o cómo se compone dentro de una estructura general de país o de ámbito laboral o de ámbito jurídico. Pero lo vamos a analizar desde los elementos más comunes sobre los cuales se estructuran, que son esos 5 que están nombrados aquí. Quienes participan del sistema, quienes tienen rol y son actores dentro de cada sistema, por las posibles fuentes de financiamiento, o sea, de dónde parten, de dónde surgen los ingresos que van alimentando progresivamente a ese ahorro, que ya veremos puede ser común, individual o compartido, por los requisitos y condiciones que se presentan normativamente y como exigencia para participar y ser parte e incluido en el sistema y para después poder obtener los beneficios, por las formas de administración, o sea, cómo se administra un sistema, porque obviamente el sistema es la estructura, es una institución o una ley o un algo, pero tiene que tener alguien que lo lleve adelante, que tome las decisiones, que planifique, importantísimo, planifique, porque los sistemas previsionales tienen que tener una mirada muy particular sobre las situaciones pasadas, presentes y futuras, para ir recalculando continuamente y tomando las determinaciones que hagan a la salud y a la sustentabilidad de ese sistema. Palabra importantísima, sustentabilidad. Y luego por los tipos de beneficios que puede otorgar el sistema en cualquiera de las situaciones que planteábamos antes de que se produzca algún hecho que afecta los ingresos de esa persona. Vuelvo sobre esa definición tan sencilla pero tan determinante. La previsión lo que hace es ayudar en los momentos que la persona se ve con dificultades de ingresos. Sencillísimo, no hay mucho más para explicar sobre esa definición. ¿Qué actores participan del sistema? Principalmente 3. Los aportantes, que van a ser principalmente y en algunos sistemas únicamente los trabajadores, como decíamos, parte de sus ingresos se afectan directamente en una modalidad que puede ser detraída
directamente previo al cobro de su sueldo, de su ingreso habitual, o con un pago que debe hacer, si bien es obligatorio, voluntariamente el trabajador una vez percibidos esos ingresos. Esto, por ejemplo, tiene mucha demostración en lo que ocurre entre trabajadores en relación de dependencia y trabajadores independientes. La gran diferencia está que el trabajador en relación de dependencia no recibe la totalidad de su ingreso porque ya le fue retenida la parte que corresponde al aporte previsional. Y en el caso de muchos trabajadores independientes, tanto que participen de sistemas de previsión que sean, como el caso de Argentina, públicos como la ANSES o pertenezcan a cajas profesionales como las nuestras, deben pagar personalmente ese aporte, que puede estar relacionado con un porcentaje de esos ingresos o una cuota determinada por el sistema de participación mensual. En algunos sistemas, tanto públicos como profesionales o privados, también están obligados a realizar aportes quienes se benefician del trabajo de ese trabajador, que son los empleadores o lo que en las cajas profesionales nuestras llamamos la comunidad vinculada. Repito, quienes se benefician con el servicio laboral de ese trabajador también deben contribuir solidariamente a la construcción de su futuro previsional. Los segundos actores participantes van a ser los beneficiarios. Anteriormente fueron aportantes, pero ya cumplieron los requisitos del sistema: edad, periodos necesarios para obtener el beneficio, o se han incapacitado por el camino y reciben ese beneficio. Entonces también son parte del sistema, porque si el sistema se compone de lo que están aportando los trabajadores activos, parte de eso ya está pagando los beneficios de quienes han obtenido una jubilación, una pensión o una jubilación por incapacidad. Ahí están nombrados jubilados, pensionados por invalidez, viudas, huérfanos y otros dependientes económicos del titular aportante o beneficiario que pueden haber estado en relación. Hoy aquí en la Argentina hay un reconocimiento para las personas que cuidaron durante su etapa de vejez a otras personas y tienen derecho a pensión, sin ser familiares y sin tener relación directa, solamente por el hecho de demostrar que durante un periodo de tiempo fueron quienes asistieron a esa persona durante una situación de vejez o de enfermedad. Luego está, como decíamos, los administradores, o sea, las instituciones públicas o privadas, administradoras de fondos de pensión en algunos países, fondos estatales en otros, cajas profesionales, mutuales, que son las encargadas de gestionar, invertir y distribuir los recursos acumulados. En general, en lo que respecta, y lo vamos a ver más adelante, a Latinoamérica, hay una variedad muy grande de instituciones administradoras de fondos de pensión o de sistemas previsionales. En el caso de nuestro país, nosotros tuvimos una etapa hasta 2004, perdón, 2008, perdón, desde 1994 hasta 2008, en la cual tuvimos parte del sistema privatizado a través de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las famosas AFJP, que en otros países continúan existiendo. Es el caso de Chile, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero son
a diferencia de entes estatales, administradoras privadas con lucro y beneficio propio. Esa es la gran diferencia. Lo vamos a ver después cuando desarrollemos la clasificación por administradores. Las fuentes de financiamiento que constituyen los fondos con los cuales se sostienen los sistemas. Aportes obligatorios, que la ley establece un porcentaje sobre el salario o sobre los ingresos, como les decía hoy, cuando son trabajadores privados, son la columna vertebral principal del sistema. Se retienen habitualmente en forma automática del ingreso, previo a abonarse, o en el pago relacionado con los honorarios o con cuotas que se establezcan dentro de los sistemas que no son de trabajadores en relación de dependencia. Los aportes voluntarios que pueden estar previstos, no todos los sistemas lo tienen incorporado, son contribuciones que permiten a los trabajadores acrecentar sus futuros beneficios, acrecentar su etapa de acumulación, capitalizando esos aportes y acrecentando esa base de recaudación para mejorar su futuro beneficio. En general, los aportes voluntarios corresponden a sistemas que permiten capitalización individual. Los recursos adicionales, que son fondos públicos, como es el caso en la República Argentina, el sistema público aquí en nuestro país, administrado por ANSES, recauda por aportes obligatorios, tanto de trabajadores como empleadores, prácticamente el 40% de lo que el sistema requiere. El resto, ese 60% faltante, son fondos que se recaudan a través de impuestos, impuestos que paga todo el resto de la población. Rentas generales transfiere todos los meses los dineros necesarios para el pago de los beneficios, tanto a los sistemas provinciales, que tienen en la generalidad de nuestras provincias, de las 13 provincias que tienen sistemas públicos provinciales aquí en Argentina, y al sistema ANSES, los fondos necesarios para abonar los beneficios. En el caso de las cajas profesionales que administramos quienes trabajamos en estos sistemas, son sistemas que no permiten déficit, porque solamente cuentan con el aporte del trabajador o de la comunidad vinculada, en el caso de que la ley de esa caja lo permita, y por lo cual deben administrar exclusivamente los fondos con los cuales se construye esa recaudación de financiamiento. No hay la posibilidad de más fondos que ya los que se perciben. Y por eso puse entre comillas, remarcado lo que son los rendimientos de inversiones financieras, subvenciones estatales y otros mecanismos que fortalecen la sostenibilidad del sistema previsional, porque si bien son recursos adicionales, no siempre están presentes en todos los sistemas. Sobre todo el caso de los rendimientos de inversiones financieras en una economía como la nuestra, con un componente inflacionario tan importante, muy pocas veces se presenta como un recurso adicional que permite acrecentar el fondo de financiamiento. La mayor parte de las veces lo que se hace es mantener el poder adquisitivo y es realmente una pulseada a pérdida en la mayor parte de los casos porque la inflación es muy difícil de negociar, gana casi todas las partidas. Así que no podemos considerar que
los rendimientos de inversiones financieras se piensen como recursos adicionales, sino, reitero, como el mantenimiento del valor adquisitivo de la moneda en la cual se está construyendo ese fondo de financiamiento para sostenimiento del sistema. Otra estructuración, los requisitos para acceder a los beneficios. La residencia legal o acuerdo internacional por reciprocidad, que sería cumplir con los requisitos, establecidos por la legislación local del país en el cual reside ese trabajador futuro beneficiario, o componerlos aunando legislaciones por acuerdo de reciprocidad internacional. A nivel internacional, hay definidos entre los países acuerdos para reconocerle a los trabajadores que tengan desempeño en diferentes países sus derechos previsionales. Participan, obviamente, en cada país de un sistema, pero a la vez todos los sistemas construyen un suprasistema que suma los periodos para poder otorgarle al final de su carrera laboral, de su vida activa, un beneficio compuesto por reciprocidad, que es la posibilidad de sumar periodos en diferentes sistemas, completando el requerimiento normativo en el país en el cual uno decide obtener el beneficio, que en general obviamente va a estar relacionado con el país en el cual tuvo mayor desempeño laboral, con el país en el que reside o con el que el trabajador decidió que le conviene, si es que la ley se lo permite, obtener el beneficio. Esto, ¿por qué digo puede el trabajador elegir? Porque hay personas que residiendo en otros países se trasladaron luego de cumplimentar los requisitos que el sistema exige y deciden tomar el beneficio a posteriori de haberse trasladado y vivir en otro país. El caso de alguien que trabajó 30, 35 años en la Argentina, dejó su cumplimiento establecido y ordenado, no solicitó el beneficio, se trasladó a trabajar a otro país y a los 4 o 5 años decide obtener el beneficio y lo hace en el país donde tuvo su desempeño laboral de origen. Se jubila y esa jubilación se le abona en su país de residencia. Los convenios multilaterales de reciprocidad existen entre la mayoría de los países, inclusive Argentina, que tiene convenios multilaterales iberoamericanos, el más importante de todos, con lo que es toda Latinoamérica, más España. También tiene convenios de reciprocidad con casi la totalidad de los países europeos. Ahora, hace muy poquito, se ha establecido un convenio de reciprocidad con Israel y está también en estos momentos negociando convenios multilaterales con países asiáticos. Así que prácticamente vamos a tener la posibilidad de que quien se traslade entre países o tenga desempeños laborales registrados en los sistemas de otros países pueda completar sus requisitos y obtener un beneficio a futuro. Esto es muy importante por el cambio de las modalidades laborales actuales, en los cuales tenemos trabajadores remotos que están participando de sistemas en otros países, aún residiendo en el nuestro. Obviamente, el cumplimiento está en el país donde tiene la registración laboral, no en el que tiene residencia. Por eso la importancia de tomar en cuenta estos convenios de reciprocidad para el futuro acceso a beneficios de esos trabajadores. Otro requisito común habitual en los sistemas, los años de cotización.
acreditar entre 15 y 30 años aportes continuos o discontinuos según el sistema. Esto es muy relativo. Lo puse como referencia porque es dentro de lo más generalizado, 15 a 30 años. Aquí en la Argentina depende del género. El sistema público requiere 30 o 35 años, depende de la actividad. Los docentes tienen regímenes especiales. Los trabajadores que trabajan en profesiones o ámbitos de riesgo tienen disminuido también la cantidad de periodos requeridos por la afectación de salud que conllevan. Esto es quienes trabajan en minas, quienes trabajan embarcados en la pesca, por ejemplo. Todos esos son regímenes con características especiales, perdón, que varían en algunos casos, 15 años solamente requeridos, ya pueden obtener un beneficio. En algunos casos, dependiendo también de la edad de esa persona, 60, 65 años, 60 para la mujer, 65 para el hombre, como promedio, pero en algunos trabajos no tienen limitante de mínima de edad. Y solamente la cantidad de periodos requeridos, como les decía, principalmente en el caso de trabajo que conllevan mucho riesgo para la salud y sobrevida de la persona, del trabajador. Bueno, aquí también nombrado lo que es la edad estipulada, alcanzar la edad mínima de jubilación, hoy varía entre 60 y 65 años en promedio, según el país y el género, pero tenemos que en el caso de los países europeos, ya hoy se ha empezado a subir esa edad. Tenemos el caso de Italia, que calcula todos los años, de acuerdo a varios coeficientes, la edad jubilatoria requerida por el sistema. Ellos están aproximadamente en 67 años hoy, promedio, lo tienen unificado entre hombre y mujer. Aquí en la Argentina no, aquí todavía tenemos el promedio de los sistemas entre 60 para la mujer y 65 años para el hombre. Y por último, la documentación. Documentos que acrediten la identidad, el historial laboral y el cumplimiento de requisitos específicos que se requieren para obtener el beneficio. Esto también tiene muchísima importancia porque hace a la construcción de toda la etapa laboral del trabajador y la demostración de que ha hecho los aportes y que ha participado y ha pertenecido al sistema para poder obtener el beneficio. Mecanismo de administración. La administración de sistemas, como les decía anteriormente, se puede realizar por medio de entes estatales o privados. En el caso de entes estatales, generalmente constituyen parte de las estructuras de gobierno, o sea, pertenecen al gobierno de un estado, o se gestionan de forma autónoma con cierta independencia del poder político. Esto puede ser que tengan alguna participación dentro del esquema y la estructura del Estado, pero tienen cierta autonomía de decisión y de gobierno propio para la toma de decisiones. En el caso de España, por ejemplo, la Tesorería de la Seguridad Social es un ente totalmente autónomo y tiene absoluta independencia del manejo de fondos previsionales de las decisiones del poder político de turno. En el caso de entidades privadas, pueden estar conformadas y gestionadas por los propios trabajadores, es el caso de nuestras cajas profesionales aquí en Argentina, que son afiliados y beneficiarios en forma directa o por medio de asociaciones gremiales o mutuales. Esto porque también hay países en Latinoamérica que tienen administraciones de fondos previsionales a través de gremios o de mutuales. Es el caso, por ejemplo, de Colombia. Otro caso de gestión privada son las administradoras, como les decía hoy, de fondos de pensiones que existieron aquí en la Argentina, empresas dedicadas a administrar los fondos y beneficios a cambio de un lucro monetario, a diferencia
de los dos modelos anteriores que no tienen el lucro incluido como finalidad en su gestión administrativa. Todos estos entes en sus diversos modelos son los encargados de gestionar y administrar los fondos recaudados, realizar el otorgamiento del beneficio y luego realizar el pago de los mismos periódicamente. O sea, son los que van a hacer la recaudación, van a realizar el otorgamiento del beneficio, van a administrar y van a invertir esos fondos y periódicamente luego van a hacer el pago de los beneficios a quienes los vayan obteniendo. Tipos de beneficios obtenibles. La jubilación por vejez es un pago periódico mensual para quienes alcanzan la edad establecida de 60 o 65 años, cumplen los años de cotización requeridos, garantizados por ingresos mediante todo lo que es la edad posterior al beneficio. Las pensiones por invalidez, beneficios económicos destinados a personas que no pueden continuar trabajando debido a enfermedades graves o accidentes que resultan en incapacidad permanente. La viudez u orfandad, protección financiera para cónyuges e hijos dependientes en caso de fallecimiento del titular, asegurando la subsistencia familiar tras la pérdida de quien representaba el sostén económico de ese hogar. Y otros beneficios adicionales que incluyen algunos sistemas que pueden estar generados como cobertura de salud, un seguro complementario de asistencia, dependiendo de la actividad que ese trabajador realiza, subsidios por enfermedad temporal y otros programas de asistencia social integrados. Y aquí una gran consideración. La definición de jubilación conlleva una etapa previa de aporte durante la edad activa. Todo lo que se defina como asistencia o como beneficio que no ha tenido esa etapa es un subsidio, no es una jubilación. Porque aquí se ha tomado por costumbre llamar jubilación a los subsidios que se desarrollaron como mecanismo para acrecentar la cantidad de personas incorporadas en el sistema con una moratoria que les permitía pagar lo que no se había aportado durante la etapa activa luego de la obtención del beneficio. Eso es asistencia social y eso es subsidio, no es jubilación, porque si no, estamos cambiando esto que decíamos de las normas y de las definiciones que hacen a lo que representa un sistema. Y por respeto a quienes participan y constituyen los sistemas, hay que ser muy claros en las definiciones de cuáles son las modalidades de beneficios que se otorgan. Estos son los beneficios hoy establecidos y vigentes, pero obviamente muchos están en análisis y discusión porque principalmente lo que corresponde a pensiones son beneficios que estaban diseñados para otras modalidades sociales, demográficas y sociológicas de composición del grupo familiar. Hoy la discusión está de si tiene lógica otorgar pensiones vitalicias a derechohabientes o personas que sobreviven al trabajador cuando ese trabajador no era el sostén económico como está establecido en la definición
que está representada aquí y en lo que originalmente se había pensado como diseño de la previsión y la seguridad social, porque existía el hombre como principal aportante al sostenimiento familiar y la mujer como ama de casa que no tenía un trabajo fuera del hogar. Hoy prácticamente eso no existe y entonces entra en discordancia si realmente se pierde la capacidad de sostén económico al no estar una de las dos personas que componen el medio de ingreso de esa familia o de esa pareja que está representada como núcleo integrante de los sistemas. Luego de ver cómo se estructuran, el otro punto que veíamos para hoy es cómo funcionan los sistemas en general, como promedio y de lo que conocemos hasta ahora, de lo que se ha venido desarrollando hace más de 100 años como diseño e implementación de sistemas previsionales. 3 pasos muy sencillos, lo veíamos también representado dentro de lo que nos planteó Alejandro, lo repasamos como para tenerlo en concreto dentro de lo que representa en los sistemas. Primer paso, la aportación o cotización. En algunos países se le llama cotizar al pagar el aporte. Nosotros aquí en la Argentina le llamamos aportar. Aportación o cotización regular. Los trabajadores aportan periódicamente a través de sus empleadores o directamente a las instituciones correspondientes. En el caso de los sistemas solidarios, aportan a un fondo que no solo se administra para otorgar y cubrir sus futuros beneficios, sino que además cubre los pagos de los actuales beneficiarios. En el caso de los sistemas de capitalización individual, los aportes personales del trabajador se acumulan en su cuenta personal. En estas dos definiciones está una de las clasificaciones más importantes y demarcadas que tienen los sistemas previsionales, de si son solidarios o de capitalización individual. Repaso lo que acabo de leer. En un sistema solidario, todos los trabajadores aportan a un fondo común que se construye y se constituye con todos los aportes y del cual se va extrayendo los fondos para pagar a quienes van obteniendo los beneficios. ¿Por qué es solidario? Porque quien está trabajando hoy hace al sostenimiento de quien está cobrando también hoy. Hay una solidaridad intergeneracional. También está la solidaridad intrageneracional, porque si tengo beneficiarios que se han incapacitado, no tienen relación con la edad. Pueden ser inclusive muy jóvenes o puede haber beneficiarios o beneficiarias de pensión que han obtenido un beneficio con el fallecimiento de un trabajador muy joven también, y eso no ha obtenido el sistema la acumulación necesaria de fondos para poder pagar vitaliciamente ese beneficio. Se construye exclusivamente de la solidaridad de todo el resto de los componentes del sistema para poder pagar esos beneficios. Imagínense que estos sistemas hoy son los que están más complicados a raíz de los cambios demográficos que se vienen produciendo por la baja de la natalidad y también por el cambio en la expectativa de vida con el envejecimiento poblacional, donde teníamos que personas que habitualmente sobrevivían 10 o 12 años posteriores a obtener el beneficio y hoy
superan ampliamente esa edad y el sistema entra en tensión con eso porque se diseñan, en general, los sistemas previsionales para dar beneficios aproximadamente 10 años posteriores a la edad en la que se obtiene. Para ser más concretos, si el requerimiento es 65 años para obtener el beneficio, el sistema promedio se calculó para dar pagos hasta los 75 años. Todo esto cruzado con lo que habló Alejandro sobre la sobrevida, el alargamiento de la capacidad laborativa, un montón de situaciones que se van modificando progresivamente, hacen que los sistemas hoy estén tomando en consideración, en lo posible, si son sistemas administrados responsablemente, en los cambios que hay que realizar para poder tener la sustentabilidad futura y no hacer que quiebre el sistema. Esto no se daría en el otro modelo, que es el que está en el párrafo final, que es el caso de los sistemas de capitalización individual, donde cada trabajador constituye un fondo individual de ahorro en el cual se van ingresando sus fondos para poder, al final de su etapa laboral, comenzar a recuperar en pagos parciales mensuales o establecidos previamente ese fondo que fue construyendo a lo largo de su etapa activa. En el caso de los sistemas de capitalización, los riesgos mayores que tienen es la dificultad aportativa que tienen hoy los trabajadores. Ha pasado en el caso de Chile, en el cual el sistema de capitalización falló y hubo que introducirle un componente solidario para complementarlo, constituyéndose de esa forma en un sistema mixto que tiene parte solidaria y parte de capitalización individual, porque era muy magro el resultado de la sumatoria de los aportes que los trabajadores construían a lo largo de su etapa activa, y obviamente cuando el sistema tenía que responder y dar contención de ingresos, fallaba porque no estaba el capital necesario para dar un pago que sea sustitutivo de ingresos en el caso del trabajador que se acogía a la jubilación. Eso entonces es la primera etapa o la primera consideración de cómo arranca el funcionamiento del sistema con la aportación del trabajador. Ese aporte en cualquiera de los dos mecanismos, tanto solidario de capitalización, va a constituir un fondo que puede ser solidario, común a todos, o individualizado por cada uno de los trabajadores, pero acumulado como un fondo único común para administrar. Por lo cual hacen a la necesidad de invertirlo, de trabajarlo, de tratar de mantenerlo y acrecentarlo, de darle sostenibilidad a largo plazo, por lo cual hay también un trabajo de equilibrar lo que es el haber que se le paga a los jubilados con el monto del aporte que se realiza en la etapa activa, para que eso le dé sustentabilidad a futuro y a largo plazo al sistema, para que se pueda contar con los fondos en el momento en que se requieran. No sería lógico que quien administre suba progresivamente el pago de los montos de los beneficios sin tener en consideración de que equilibradamente ingresen los fondos que garanticen a futuro que el dinero para seguir respondiendo a ese pago esté disponible. Todo esto que estoy diciendo pareciera que es una regla muy sencilla de comprender, pero que ha sido absolutamente desvirtuada en la administración de los fondos, por ejemplo, públicos, en el caso de nuestro país, en el cual no tienen capital acumulado los sistemas previsionales públicos.
llamativamente, no realizan inversiones, no tienen respaldo futuro, sino que reciben y distribuyen lo que recaudan. Y si bien existe un fondo que se constituyó cuando se dieron de baja las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, la FJP, no se sabe a ciencia cierta cuánto es realmente ese fondo, que se supone que es el de respaldo a futuro para darle garantía de sostenibilidad al sistema, porque hay muchas discusiones al respecto de si realmente ese fondo existe y con cuánto cuenta en sus arcas, ¿no? Y finalmente, el pago de beneficios. Aporté durante mi etapa activa. Perdón, Gustavo, que te interrumpa un minuto. Nos están quedando 5 minutos para llegar al horario de finalización previsto. Bueno, vamos a ir más rápido entonces. Vamos más rápido. Dale. Y finalmente el pago de beneficios, o sea, cumplir los requisitos de edad, los años cotizados requeridos por la norma, y obtenemos el beneficio y lo cobramos periódicamente hasta la extinción de la vida, ¿no? O sea, sencillo, ¿cómo funciona el sistema? Pago, se recauda, se acumula y se administra y se invierte, y finalmente se paga el beneficio. Esto es promedio y común a todos los sistemas. Desafíos para la sostenibilidad. Estas son consideraciones como para tomar en cuenta de cómo funcionan los sistemas, ¿no? Lo que hablábamos hoy, el envejecimiento poblacional, la informalidad laboral, que es hoy moneda corriente, no solamente por la falta de registración elusiva o definida como modalidad inadecuada, sino en lo que hablábamos hoy de las nuevas modalidades laborales, por ejemplo, remotas, en las cuales muchas veces no existe la definición sobre la cual formalizar esa relación laboral, y hace que el trabajador quede absoluta o totalmente desprotegido y sin pertenecer a ningún sistema. Y obviamente las reformas necesarias para fortalecer y favorecer la sostenibilidad, ajustando las edades, realizando los incentivos para la formalización y mejorando lo que es la capacidad de administración de inversiones. Rapidito hacemos un repaso de lo que son los sistemas previsionales en Latinoamérica. Componentes claves en nuestros sistemas aquí en la región. Como estructura general, en promedio son sistemas mixtos, con cuentas individuales o sistemas públicos universales, y cada país adopta esquemas según su contexto económico y social. Hay muchas particularidades, algunas muy interesantes. Como les decía, el sistema de Colombia tiene una complementariedad entre sistema público y privado muy, muy bueno, muy reconocido y muy valorado por el conjunto de la sociedad y los trabajadores. Creo que es uno de los ejemplos más interesantes de conocer. En cuanto a los participantes, los trabajadores, empleadores, Estado y beneficiarios conforman un ecosistema previsional en roles diferenciados según el país. En algunos países tienen mucha incidencia y mucha injerencia en las definiciones y en las decisiones políticas. En otros países están totalmente fuera de toda decisión y definición. Ustedes saquen sus propias conclusiones de dónde vivimos y cómo estamos. En cuanto al financiamiento, el 50 al 70% proviene de cotizaciones obligatorias, complementado por recursos estatales o fondos privados, según el modelo. De esto no le escapamos nadie en el promedio de Latinoamérica y diría que en el promedio del mundo. Y en cuanto a los beneficios, la jubilación por vejez, invalidez y sobrevivencia son prestaciones universales, generales en todos los sistemas, y en algunos países tienen seguros complementarios para una mejor asistencia y contención de
las casuísticas que se puedan presentar a lo largo de la etapa, sobre todo activa. En promedio, la edad de jubilación, como les decía hoy, está en 60 a 65 años. Estos años de cotización, 15 a 30, varían por género y país, es muy dispar. ¿Y cuáles son los desafíos principales? Los que ya estábamos viendo en la filmina anterior. Lo mismo, repaso sobre lo que es el sistema que en Chile es privado, el sistema de las AFP. En Argentina el sistema público es el mayor de todos, también con la existencia de sistemas administrados por profesionales. El sistema público está subdividido entre lo que es el sistema nacional y los sistemas públicos provinciales, que constituyen entre sí, sumados, el SIPA, el Sistema Previsional Argentino, y las cajas tanto profesionales, que son sustitutivas, como hay cajas complementarias en algunas actividades específicas como docentes, policías, en muchos casos los sistemas judiciales en las provincias también tienen cajas complementarias que hacen a una mejora de los beneficios con recaudación, en algunos casos obligatoria, en otros casos voluntaria. En Brasil es un sistema mixto, también constituido por el Instituto Nacional de Seguridad Social, y permite la complementariedad en el caso de actividades tanto profesionales como de otras modalidades laborales, complementarias del sistema que es público universal para toda la población. En el caso de Brasil, las cajas profesionales se llaman mutuas, al igual que en varios países de Europa que también tienen cajas profesionales. En el caso de España son complementarias, en el caso de Italia son sustitutivas, o sea, reemplaza un sistema al otro. Está el trabajador obligado a pertenecer a uno u otro sistema de acuerdo a la norma jurídica del sistema al cual esté afectado. Y en México tenemos las administradoras de fondos para el retiro, que son las AFORES famosas, que son sistemas también de capitalización individual, que las administran estas entidades, AFORES, que tienen aportes obligatorios. Los aportes son tripartitos: trabajador, empleador, y parte complementa al Estado para mejorar la recaudación. Y esta es la última: conclusiones y consultas. Los sistemas previsionales son pilares fundamentales del estado de bienestar, o deberían serlo. Esto es más que una afirmación, en algunos casos es un deseo. Pero requieren adaptación continua, más últimamente con tantos cambios que se han introducido y se vienen produciendo a nivel, como decíamos, laboral, social, demográfico, para enfrentar los desafíos futuros del siglo que estamos atravesando y de los que vendrán, ¿no? Deben garantizar protección digna para las generaciones presentes y futuras. Los sistemas existentes, como decía al principio, se basan en el historial laboral del aportante, posterior beneficiario. A futuro, ese criterio podría modificarse, tomando como base otros parámetros, por ejemplo, el consumo. Se habla a futuro, con el cambio de modalidades laborales, de mutar a sistemas que realicen aportación en base al consumo que realiza la persona. ¿Por qué al consumo? Porque es lo que demuestra su nivel de ingreso y necesidades. O sea, si yo estoy gastando 100, se supone que necesito 100. Y esa relación sería la que podría partir de base como para cambiar la modalidad de composición del sistema, totalmente disruptiva de lo que estuvimos viendo hasta ahora. El actual diseño de la seguridad social representa los deseos y aspiraciones de generaciones pasadas. Estábamos hablando que el diseño de estos sistemas es del siglo XIX en muchos casos. Se mantuvo en el XX y viene arrastrándose como puede hasta hoy. Por lo que hay cierta tensión intergeneracional
pues las generaciones jóvenes no se sienten identificadas con estos modelos. Por otra parte, nadie, y esto no lo he encontrado por lo menos en los trabajos que vengo realizando de investigación y lo he trabajado con material de OIS, de AIS. OIS es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la AIS es la Asociación Internacional de Seguridad Social, que es la pata previsional de la Organización de las Naciones Unidas. Trabaja alineada con la Organización Internacional del Trabajo. Y no me han podido contestar esto, de que no se han relevado los deseos y aspiraciones de las generaciones futuras, de las generaciones venideras, para saber cuáles propuestas debería representar una seguridad social que los incluya. Acá termino y abierto si alguien tiene alguna consulta. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gustavo. Ha hecho un paneo muy completo de los sistemas previsionales, de sus características, y esto seguramente nos va a servir mucho para las charlas que vienen. Aquí hay un par de preguntas, pero en razón del horario, yo diría que las vamos a trasladar a un foro al cual vos vas a tener acceso para contestarlo, y le vamos a dar la oportunidad a todos de opinar, porque son preguntas que son muy medulares, sobre todo cómo se caracteriza una caja profesional, si como un sistema solidario de capitalización. Entonces sería bueno que abramos un foro y todos podamos participar de eso. ¿De Me acuerdo? parece ideal. Yo quiero pedir disculpas porque intenté comprimir en una hora casi que la historia de la humanidad, porque muchas de estas cosas están alineadas, como les decía, y han surgido del resultado de lo que la sociedad ha ido necesitando, ha ido representando, y hay muchísima información importante como para seguir charlando sobre la estructuración de los sistemas, sobre los actores de los sistemas. Yo les cuento como anécdota que a mí la seguridad social me atrajo porque siempre desde chiquitito me interesó saber cómo funcionaban las cosas. A mí me regalaban los juguetes y soy de esos chicos que los desarmaba para ver qué había dentro. Y con el caso de la seguridad social me pasa lo mismo. Todavía estoy buscando cómo funciona. Es un juguete La he más complicado. desarmado, la armo a veces, me quedan piezas afuera, pero es un mecanismo de relojería muy particular. Nos llena más de inquietudes a veces que de respuestas. Eso entendamos de que saber todo de la seguridad social yo considero que es imposible. Hay que tratar más que de saber, de comprender a la seguridad social, porque esa comprensión es la que nos permite entender a veces cosas que no tienen explicación, pero que cuando uno comprende por qué han sido diseñadas o por qué han sido implementadas, ahí es cuando entiende el porqué de esa situación. Así que me parece excelente tu propuesta, Alejandro, de que sea un foro en el cual podamos seguir debatiendo y analizando estas cuestiones. Y bueno, Lo vamos a plantear desde mañana mismo en la plataforma. ¿no? Este es uno de esos tópicos, Gustavo, en donde cuando vas encontrando respuestas te van cambiando las preguntas. Porque en realidad empiezan a surgir cosas nuevas, como esto que comentabas al final de los jóvenes que no entienden el sistema, no saben para qué es, y entonces se resisten y bueno, empieza a cambiar el tablero, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gustavo. Nosotros ya podemos ir terminando por hoy. Muchísimas gracias, Gustavo. El miércoles próximo, el martes próximo, en la siguiente clase de este módulo. Ya se estarán habilitando por lo menos 2 foros para que ustedes participen, y a Carlos Peláez, que fue el que hizo la pregunta, o una de las preguntas, le digo que su pregunta será trasladada como cabecera de un foro para que todos puedan opinar.